calculamos el área de una región? Porque tenemos dos alternativas para calcular áreas. Podemos encontrar el área de una región utilizando geometría, pero el problema es que si utilizamos geometría solo podemos calcular, digamos, áreas de regiones como triángulos, círculos y algunos polígonos regulares. Entonces la otra idea que tenemos es que podemos encontrar áreas utilizando cálculo. Y la forma como vamos a utilizar cálculo es que solo vamos a utilizar el área geométrica más fácil de calcular, el área de un rectángulo. Entonces ahí vamos a definir cómo se define una región S. Entonces una región S va a estar compuesta de dos desigualdades. Vamos a decir que Y está entre el eje X y f de X. Y luego en X vamos a tener que X está entre, bueno, vamos a poner aquí A y B. Entonces esta es la forma como defino una región. Un intervalo solo lo defino, digamos, con una desigualdad y, bueno, todos los números X entre A y B. Pero ahora como una región es en dos dimensiones, necesito dos desigualdades. Una para el eje Y y otra para el eje X. Entonces digamos, si aquí tengo esta curva, aquí tengo la recta X es igual a y la recta X es igual a B, ¿cuál sería mi región S? Sí, aquí esto sería como una frontera sólida, aquí también, y luego si Y está entre 0 y f de X, prácticamente toda mi región va a ser esta figura de acá. Entonces, como pueden ver, esta es una figura un tanto irregular. Encontrarla con geometría, encontrar el área utilizando geometría me va a costar un poquito. Pero entonces la idea es, bueno, ¿qué vamos a hacer en cálculo? Lo que vamos a hacer en cálculo es que vamos a subdividir esta región en pequeñas subregiones y vamos a ir calculando, digamos, cuánto es el área de cada rectángulo. Yo creo que aquí este último rectángulo me va a quedar un poquito delgado. Entonces la idea es, bueno, aquí tenemos un rectangulito. Y la ventaja es que con este rectángulo puede encontrar su área sin ningún problema. Entonces vamos a decir aquí X es igual a A y X es igual a B. Cada ancho de este rectángulo va a ser, digamos, delta X. Y cada una de las alturas de este rectángulo va a ser f de x1 sería esta y el siguiente sería un f de x2. Entonces aquí lo más bonito de este problema es ilustrar el rectangulito. Y eso es algo que incluso en algún momento se puede programar para ir viendo cómo se va mejorando el área a medida que los rectángulos se van volviendo más delgaditos. Entonces luego aquí, digamos, sigo trazando mis rectángulos. Entonces ahí con el documento que les di tienen esa ilustración de una forma más clara. Y así sucesivamente. Entonces aquí tengo f de x2, f de x3, f de x4 y así sucesivamente. Ahorita en algún momento me van a disculpar si los rectángulos no los tengo tan claros. Aquí los rectángulos sobrepasaban la curva. Sí, ajá. Hay unas partes donde los rectángulos van a estar sobreestimando el área y otra donde los rectángulos... ¿Y cómo sabemos hasta dónde vamos a llegar los rectángulos? Tenemos que escoger el número muestra. Entonces el x, digamos, si pongo aquí el x1, entonces esta sería mi altura. Entonces mi rectángulo tiene esta altura y tiene este ancho. Entonces aquí tal vez en realidad mi rectángulo tendría que ser el grandote y no el chiquito. Y ese es un pequeño debate que hay aquí con el tema de áreas. Cuando las encontramos aproximadamente. ¿Cuál escogemos? ¿Escogemos el extremo izquierdo o el extremo derecho? No importa, podemos escoger cualquiera de los extremos, el extremo izquierdo o el derecho.
Entonces ahorita lo que estamos haciendo es que estamos aproximando el área utilizando n rectángulos y cada uno va a tener un ancho delta x. Entonces muy bien, aquí ¿cuál creerían que es aproximadamente el área? Entonces le medimos la altura al primer rectángulo. El primer rectángulo tiene una altura de fx1 y un ancho de delta x. El segundo rectángulo va a tener una altura de fx2 y delta x. El tercero va a tener f de x3 por delta x. Y sí, esa es la idea. La idea es que, digamos, vamos a tener aquí n rectángulos. Yo creo que aquí tengo 2, 4, 6, 8, pero en realidad el número de rectángulos es arbitrario. Pues infinito. Es que cuando es infinito vamos a tener de que estas brechas, estos errores van a desaparecer y vamos a obtener el área exacta. Entonces aquí en realidad utilizo notación de que estoy aproximando el área. Entonces la idea es que, bueno, esto lo puedo expresar utilizando la notación de sumatoria. Y esto es algo que se puede programar bien bonito utilizando ya sea un loop o utilizando la función sum. Entonces observen que aquí como que hay un contador, x1, x2, x3 y xn. Entonces aquí voy a tener una variable i que va a ser como un contador. Y esta variable i va de 1, 2, 3 hasta n. Entonces esto es lo bonito de tener esta notación de sumatoria. Ya tengo, digamos, cuál es mi área aproximadamente. Lo único que nos falta es determinar cuáles son mis números muestra y cuál es el ancho del intervalo, del ancho de cada rectángulo. Entonces, ¿cuál creerían que es el ancho de cada rectángulo? ¿Cuánto es el ancho del intervalo? El ancho del intervalo va a ser b menos a. Entonces todo este intervalo tiene un largo de b menos a. Pero si tenemos n rectángulos, entonces ¿cuál va a ser el ancho de cada rectángulo? Sí, el ancho de cada rectángulo. Aquí todo esto es b menos a y aquí tengo n. Y cada uno de estos rectángulos tiene el mismo ancho. Sería partido porque estás dividiendo. Entonces digamos, si por ejemplo este ancho es de 4 y tenemos 4 rectángulos, entonces el ancho de cada rectángulo es 2. Pero si subimos a 8 rectángulos, entonces el ancho va a disminuir a 1. Entonces esto es el largo del intervalo dividido el número de rectángulos. Entonces números muestra, hay un pequeño debate, pero la idea es que uno empieza desde el extremo izquierdo y luego con la variable contador le va subiendo. Bueno, si este es a, el siguiente va a ser a más delta x, el segundo va a ser a más 2 por delta x, y vamos a llegar hasta el último rectángulo que va a tener n menos 1. Entonces estos serían mis números muestra. Tengo un n en total, porque termina en n menos 1, pero como estoy incluyendo el 0, entonces ahí tengo n. Pero alguien fácilmente puede venir y decir, bueno, quiero que mi primer número muestra sea este y este sea mi segundo. Si este es el caso, entonces el contador te llegaría hasta n, pero no incluye el 0. Entonces ahí hay un debate de cuáles usar como números muestra. Entonces ahí ¿qué sucede si aumento mi número de rectángulos? ¿Voy a tener una mejor aproximación del área o no? Digamos, si por ejemplo duplico mi número de rectángulos, lo que va a pasar es que observen, ahora ya esta área está agregada. Bueno, aquí también vamos como que a ganar estos dos rectangulitos de acá. Entonces aquí hay un poquito de error, pero este error va a ser menos. Entonces si duplico mi número de rectángulos, mi aproximación del área es mejor. Entonces aquí ya cubro esta cuña. Aquí voy a cubrir esta pequeña área de acá. Tal vez va a haber un pequeño error, pero va a ser menor al original. Y aquí vieron como me estaba saliendo un poco,
ahora ya no tendría este error donde estoy sobreestimando. Entonces esto cuesta observarlo un poco, pero pueden ver claramente que a medida que el número de rectángulos aumenta, y aparte, ¿qué pasa cuando aumenta el número de rectángulos? ¿Qué pasa con el ancho de cada rectángulo? Se vuelve más chiquito. Entonces, a medida que el número de rectángulos aumenta, cada rectángulo se vuelve menos ancho, se vuelve más angosto, va a decir. Entonces, esto significa que delta X tiende a 0, pero la aproximación del área mejora. Entonces resulta que van a obtener el área de manera exacta cuando evalúen este problema de límite. Entonces lo único que hay que agregar aquí, el límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria. Y esto es lo que nos va a proporcionar la definición de área. Definición de área de la región S. ¿Y cuál región S? Bueno, la región que esté donde y está entre 0 y f de x. Y x está entre a y b. Entonces aquí voy a decir que el área es exactamente igual al límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria. Y este límite es muy especial. Al final de esta clase hoy les voy a decir en realidad cómo se conoce este límite. Porque como pueden ver, este es un enfoque muy intuitivo, no es tan difícil de realizar, pero como van a ver hoy, estos problemas de áreas con definición de límites son sumamente tediosos. Entonces aquí lo único que hay que hacer es que tengo que hallar delta x. Delta x es el ancho del intervalo partido n y los números muestra. Vamos a empezar en a y vamos a decir más i por delta x. Entonces muy bien, empecemos a hacer problemas. Entonces vamos a hacer este problema de encontrar el área de esta región. Es un problema un poquito absurdo porque digamos encontrar el área de un triángulo la podemos encontrar con facilidad haciendo base por altura. Pero estoy haciendo esto para que miren de que esta nueva definición de cálculo de límite en realidad nos permite llegar a la misma respuesta que geometría, pero cuando empecemos a encontrar áreas de regiones con curvas muy irregulares como seno, coseno, la función exponencial, ahí la geometría ya se queda atrás, pero el cálculo sigue yendo adelante y nos permite encontrar el área sin ningún problema. Entonces ahorita digamos la geometría todavía es el método preferible, pero cuando pongo integral definida les va a encantar trabajar con áreas. Entonces vamos a considerar la región S bajo la curva 16 menos 4x encima del eje x y x va a estar entre 0 y 4. Y esta notación que estoy poniendo acá, tómenla muy presente porque en cálculo multivariable se va a usar cuando estén encontrando el volumen de una función de dos variables, porque cuando tienen esta notación. Entonces esto hay veces que en cálculo multivariable existe la posibilidad de que los límites de integración tengan que y está entre dos funciones de x y luego x está entre dos números constantes. Entonces esto es casi que notación de integrales dobles. ¿Cristian tiene otra de las pruebas de áreas? ¿Sí, Cristian, no tiene de eso? Se las puedo imprimir cuando hagamos el corto. Son poquitos. Son como 3. Son dos, sí, solo faltan 3. Entonces, si alguien quiere ensuciarlas, ahorita les pueden pedir prestados a los que no las van a ensuciar. Y después yo les traigo ahí unas en blanco. Entonces, vamos a bosquejar la región y encuentre el área utilizando geometría. Muy bien. Entonces,
¿Cómo bosquejaríamos esta región? Para que el rectángulo no se mire muy delgado, voy a trabajar en el eje Y una escala de 4 en 4, porque si no se va a ver muy delgado el rectángulo. El triángulo. Y luego digamos aquí en el eje X vamos a tener 1, 2, 3, 4. 4, 8, 12, 16. Muy bien, entonces ¿cómo graficaría este rectángulo? Esta línea recta. 16 para... ¿Y dónde estaría el intercepto con el eje X? En 4. Muy bien. Ahora, ¿grafico la totalidad de la línea recta o no es necesario? Porque digamos una línea recta tiene un dominio de menos infinito a infinito, entonces esta línea recta la podría continuar graficando acá. Pero no es necesario, solo necesitamos usar. Ajá, ¿por qué no es necesario? Porque vamos a entre 0 y 4. Acá. Ahora aquí mucho cuidado, ¿qué sucedería si por ejemplo en vez de 0 y 4 les diría que X tiene que estar entre 1 y 3? ¿Cómo graficarían esta región? De 1,16. Graficarían como este... Ese pedazo de la... Sí, graficarían lo que se conoce como un trapecio o un paralelogramo. Ahorita para hacerlo bien ilustrativo vamos a graficar todo el triángulo. Entonces aquí toda la región va a ser esta. Entonces muy bien. ¿Cuál es el área de esto? Obviamente es un triángulo. ¿Cuál sería el área de este triángulo? Pasa por altura de 2. Ajá. La base, el largo de la base, ¿de cuánto es? 4. Y luego... Altura de 16. Ay, qué bravo. Es 64 de 2. Ajá, sí. Ya lo resolví. 32. Le pedí un cuarto de segundo año que me asigne. ¿Qué cosa? Es que en las asignaciones yo no me puedo asignar. No, es martes de 2 a 6. Lo voy a estar dejando. Sí, les voy a contar y cabal, en esas horas no voy a estar. Entonces le dejé un cuate y me acerqué a asignar. Y le voy a decir que me asigne con Claudia, con Cristi. Porque si no nos asignamos con Claudia, nos echamos fiesta. Si no nos asignamos con Cristi, nos echamos. Bueno, con Claudia, digamos, es muy buena, pero lo que me encanta de Claudia es que Pero es mejor que Aristondo. las personas que van reprobando con Claudia no es porque Claudia quiere que pierdan los estudiantes, sino pierden, digamos, por la cortesía de Claudia. Claudia es un ángel. Es un ángel, pero es un ángel... Duro. Ajá, sí. Pues, pero me refiero a que entre Claudia, Aristondo y Anío, yo me voy con Claudia 10,000 veces y esa Sí. cosa se va a llenar así, pues. Sí. Entonces voy a hacer que mi cuate venga aquí a la hora a asignarse a las 12 en punto. Muy bien. No, porque aquí es más rápido asignarse. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo vamos a estimar el área de esta región utilizando 4 rectángulos? Aquí les estoy diciendo los números muestra. Entonces ahorita desenredemos qué significa esto que estoy escribiendo acá. Si tengo 4 rectángulos, ¿cuánto sería el ancho de cada rectángulo? 1, sí. ¿Por qué? Porque el ancho de cada rectángulo, intuitivamente, la base del triángulo es 4, pero como va a tener 4 rectángulos, que es 4 dividido 4. Utilizando la fórmula es b menos a partido 4, 4 menos 0 partido 4, entonces esto es 1. Muy bien, entonces ahora ¿cuántos números muestra voy a tener y cuáles van a ser? Los números muestras es como el alto. No, los números muestra es, digamos, la base de cada rectángulo. ¿Dónde va a estar la base de cada rectángulo? Entonces, aquí eso es lo que estoy diciendo. XY es igual a Y por delta X. Entonces, los números muestra, ¿cuáles serían? 1. Ajá. 2, 3 y 4. Entonces, a partir de los números muestra, voy a encontrar la altura de cada rectángulo. Porque la altura de cada rectángulo, digamos, tengo que encontrar f de x1. Entonces f de x1 va a estar por acá. Me quedó un poquito fuera. ¿Cuántos rectángulos van a estar sobrepasados?
Van a pasar el triángulo. Van a estar por debajo del triángulo porque estoy usando los de la derecha. Ahora si utilizaría 0, 1, 2, 3, entonces los rectángulos sí están encima del triángulo. Lo que pasa es que para propósitos de ilustrar cómo vamos mejorando el área, es preferible que esté subestimando el área que la esté sobreestimando. Entonces aquí lo que vamos a ver es que al utilizar, aquí encima de todo, el último rectángulo no va a tener ninguna altura. Entonces observen qué sucede ahorita. El área que voy a aproximar con 4 rectángulos. Con 3 rectángulos. Sí, 3, porque el cuarto prácticamente desapareció del cuarto. evaluando F de 1, 2, 3, ¿verdad? Ajá. Entonces aquí vamos a tener 4 áreas que vamos a estar subestimando. A mayúscula es el área. No, la minúscula. La minúscula es el extremo izquierdo del intervalo. Entonces este es A. A es igual a 0 y B es igual a 0. Entonces ahí hagamos una tablita. XY, F de XY, y luego voy a ir calculando cada una de estas pequeñas áreas. Entonces a cada una de estas áreas les voy a decir delta A. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Luego entonces ¿qué es igual cada una de estas alturas? Recuerden que nuestro F de X es igual a 16 menos 4X. Ajá. 8. Es 0 solo porque vamos bajando de 4 en 4. Entonces, ¿qué es igual el área de cada uno de estos rectángulos? Recuerden que el área es F de XY por delta X. Y aquí delta X es igual a 1. Nos queda 12, 8, 4, 0. ¿Qué sucede cuando sumo todas estas áreas? 24, sí. Entonces miren qué pasa aquí. El área que estoy aproximando es una muy mala aproximación. 24 contra 34. Pero esto es lo que me encanta de cálculo, de que a pesar de que esta aproximación es mala, la podemos mejorar, y la forma de mejorarla es dividiendo los rectángulos todavía. Ajá, dividiendo los rectángulos. Entonces eso, por eso que les decía que un curso de mate donde se puede programar para 5 rectángulos, 20 rectángulos, 40 rectángulos y ir viendo el error, es un bonito curso para motivar la programación y la mate. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estimar el área utilizando 8 rectángulos. Y nuestros números muestra van a seguir siendo Y por delta X. Muy bien. Ahora con 8 rectángulos, ¿qué va a suceder? Intuitivamente vamos a ver que nuestro error va a disminuir. ¿Por qué? Porque cada uno de estos rectángulos se parte a la mitad. Entonces este primer rectángulo ahora ya cubre esta área. El segundo va a cubrir esta otra. El tercero va a cubrir esta. Y este último va a cubrir esta. Entonces pueden ver aquí que la aproximación va a ser mejor. Pero muy bien, entonces empecemos a plantearlo. Con 8 rectángulos, ¿cuál sería el ancho de cada uno de estos nuevos rectángulos? Un medio, sí. Y luego, ¿cuántos números muestra tendríamos? 4. Bueno, ahora tendríamos 8, pero ¿con cuál empezaríamos? Con un medio. Sí, un medio, entonces un medio, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 y 4. Si alguien de ustedes trabaja de 0 a 3.5, perfecto, pero lo que tiene que haber aquí tiene que haber 8. Muy bien, entonces, ¿cuál es la altura de cada uno de estos rectángulos? El primero es Sí, 14. Sí, ahora van bajando de 2 en 2. Ajá. 6, 4, 2. Pero está bien, está bien. Muy bien. Ahora el área sí va a cambiar un poquito. Porque recuerden que ahora cada uno de estos rectángulos tiene un ancho de 1 medio. Entonces, ¿cuál sería el área de cada uno de estos rectángulos? En total 36.
A ver, miremos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, y aquí tengo una motivación bien bonita. Esto es lo que me encanta también de esta clase, que yo siento que es lo más bonito. ¿Cómo podemos sumar enteros consecutivos sin andar sumándolos uno por uno, por uno, por uno, por uno, por uno? El primero más 1 dividido. Sí. Total, creo. Entonces, digamos, así es como sumaríamos números consecutivos. Los números consecutivos se pueden sumar del más bajo al más alto, pero también se pueden sumar del más alto al más bajo. N menos 1 dividido N. ¿Cómo era eso? Sí. Ahorita te las voy a enseñar. Ahorita solo les estoy haciendo intuitivamente. Entonces observen que los números los puedo sumar así, pero también los puedo sumar así. ¿Qué coincidencia van viendo con cada uno de estos números que voy sumando? 1 más 7 es 8, 6 más 2 es 8, 5 más 3 es 8. Entonces lo bonito de sumar así es que, digamos, todos estos números de adelante para atrás y atrás para adelante me suman 8. ¿Cuántos números tengo acá? Son 7. 7. Por 8 es nuestra respuesta, es el método de... Sí. Entonces esta suma es igual a, bueno, pero cuidado, porque solo tenemos que sumar los enteros consecutivos una vez. Aquí los estamos sumando 2 veces. Entonces lo único que hay que hacer es dividir 2. Y esto para 7 dígitos, tal vez uno dice, bueno, pero qué tedioso, pero traten de sumar el número del 1 al 100. Lo bonito del 1 al 100 consecutivamente es que en vez de andar haciendo eso, uno dice 1, 2, hasta 100, y luego uno dice 100, 99, hasta 1. Cada uno de estos va a sumar 101, pero vamos a tener 100 de estos números. Entonces la suma de todos los enteros consecutivos de 1 a 100. Ajá. Entonces esto es mucho más fácil. Aquí les queda 5.000, 50.000, 50. 5.050. Y aquí les quedaría 7 por 8, 56, dividido 2. 28. No vi la película. ¿Qué tenés que hacer para hacer eso? Ya. Es que le estaba contando que creo que Gauss Sí. hizo esa demostración cuando era niño. Ajá. Y la maestra nos puso a sumar de uno en uno. Yo voy a empezar a sacar los dedos. Sí. ¿No viste el video? 1 más 1. ¿Cuál video? De eso. De una película. Ajá. Ah. Entonces, comparemos el 28 respuesta con el 24. Obviamente este 28 es una mejor respuesta. Nos estamos acercando al 32. Y ahí todavía podemos mejorarlo, ¿no? Ah, por supuesto. 8 rectángulos es poquito, podemos usar 80. Pero lo que sí es que empiezan a haber un problema, digamos 80 si no tenemos un lenguaje de programación, qué tedioso andar haciendo estas sumas. Pero aquí es donde viene cálculo, nos dice, bueno, podemos encontrarlo para cualquier número arbitrario de rectángulos. ¿Cómo sabemos qué número escoger de rectángulos? Ah, es que eso es buena pregunta, digamos. En este problema donde el área es exacta, tendrías que escoger infinito, pero digamos problemas donde la región es muy irregular, lo que dirías, bueno, ¿cuánta precisión necesito? Entonces, digamos, podría decir, bueno, yo quiero tener un error del 1%. Entonces uno puede hacer un análisis de error y decir, bueno, con 100 rectángulos mi error es menor al 1%. Entonces eso es cabal otro curso de matemáticas que se llama métodos numéricos. Entonces uno está diciendo, bueno, ¿cuántos rectángulos necesito? A tantos. Aquí todos son cursos. Sí. ¿Cuántos necesita ahí para sacar la exacta? Ah, exacta, infinito. Eso sí, si uno quiere la respuesta exacta, para obtener la respuesta exacta. Por eso te dije que infinito. Y eso es integral. Ah, que ahorita después de esto van a apreciar la integral. Increíble. Entonces ahorita vamos a encontrar esta área de manera exacta evaluando este problema de límite y vamos a volver a armar esta sumatoria, pero ahora vamos a aprovecharnos de las propiedades de sumatorias. Y esto es casi que hoy es única vez que van a ver propiedades de sumatorias y en el final, y ya después nos vamos con integrales. Entonces, digamos, ¿cuáles son las propiedades de sumatoria? Si están sumando dos funciones
que dependen de y, esta sumatoria se puede partir en 2. Y eso también motiva por qué con integrales, cuando están integrando, dicen, la integral de f de x más la integral de g de x, y pueden integrar por separado. Entonces aquí hay un montón de propiedades que uno no repara mucho en ellas, pero tomen nota de que todo esto viene de las sumatorias. ¿Esta cuál se imaginarían? Tengo una constante multiplicada por una función que depende de y la sumatoria va de 1 a n. ¿Qué podemos hacer con la constante? N por n más 1 Más más c. Digamos, con derivadas, ¿qué hacían? Cuando teníamos la derivada de c por... Sí, se multiplicaba por la constante. Entonces la idea es que aquí pueden sacar la constante. Es como un límite donde un factor no tiene x. Ajá, se puede sacar. Entonces esto está bastante relacionado con límites. Pero aquí vienen las propiedades más útiles. ¿Qué sucede si estamos sumando 1 n veces? ¿A qué es igual 1 n veces? N veces. N, sí, ¿por qué n? Porque de aquí esta sumatoria nos dice, bueno, el primer término le vamos a asignar el valor de 1. Al segundo le vamos a asignar 1, al tercero 1. Entonces, ¿cuántas veces tenemos 1? N veces. Bueno, n. Entonces todo esto es igual a n. Entonces cuando tengan que sumar 1 n veces con la sumatoria, pueden quitar esta sumatoria y ya tienen n. Pero la más bonita es, bueno, cómo sumamos enteros consecutivos, y esa nos va a ayudar un montón. Y las otras fórmulas se las vamos a proporcionar en el examen. Incluso si miran ahí el documento de áreas o el parcial del final de simulacro, el último problema, ahí les estoy dando la fórmula para sumar los cuadrados consecutivos. Ya solo meter los datos y ya. Sí, es que no necesito que se memoricen eso. Aquí lo más difícil de áreas es el planteamiento del problema. Si lo plantean bien, se va. No, pero este tema parece que a muchos no les pareció difícil. Bueno, entonces, ¿cómo sumamos enteros consecutivos? 1 más 2. Aquí el contador, como sí depende de y, este contador va cambiando. Vamos a sacar 80 en la clase. Muy bien, pero obviamente sumar esto está imposible. Entonces lo que hay que hacer es que vamos a volver a sumar esta suma, solo que ahora le voy a cambiar el orden. Entonces en vez de sumar de 1 a n, voy a sumar de n a 1. Entonces esta misma sumatoria es igual a esta. Y esto es algo que también me gusta para programación, porque hay unos loops que uno no empieza el primer elemento, sino empieza el último. Entonces muy bien. Si escribo esta sumatoria de esta forma, ¿cuál es el primer término? N. ¿Y el siguiente? N menos 1. Ajá. ¿Y el siguiente? N menos 2. N menos 2, es que le vas bajando 1. Esta es una sumatoria que va decreciendo. Entonces esta decrece en 1 y esta crece en 1. Entonces piensen en esta como un for i de 1, 1n. Entonces vamos subiendo en 1 y luego terminamos en n, mientras que esta otra es al revés. Empieza en n, termina en menos 1, va bajando en 1 y luego terminamos en 1. Entonces esto es parte de programación. Yo creo que Python tiene for o tiene do para estos loops. Creo que es tú. En do. Entonces vamos a cambiar esto a do. Y solo borremos estos for. Si es que MATLAB usa for, Fortran usa for, do. Muy bien. Entonces nuestro penúltimo es 2 y nuestro último es 1. Entonces, ¿qué van viendo si sumamos verticalmente? ¿A qué es igual este número, esta suma? N más 1. ¿Y la siguiente? N más 1. Ajá. N más 1. Ujú. N veces. Entonces tenemos el Gauss guatemalteco. ¿Cuántas veces
estamos haciendo esta suma n más 1 n veces. Entonces aquí toda esta sumatoria la podemos simplificar a una multiplicación n más 1 por n. Pero aquí tengamos cuidado, la respuesta a esta suma de enteros consecutivos no es n más 1 por n, porque como la estamos sumando dos veces, hay que dividirla. ¿Y dentro de qué? Dentro de 2, sí. Y este es incluso un resultado que es muy intuitivo, yo creo que es bastante fácil de memorizárselo, pero incluso les vamos a dar esa fórmula de sumatoria. Entonces, este es el resultado de hoy. Este es como se llama. La clase de hoy está resumida aquí. Por la fórmula de hoy. Muy bien. Entonces, ya con esto, ya tenemos prácticamente todas las herramientas para encontrar el área de manera exacta. Entonces, encuentre el área de la región y vamos a usar la misma región. Y está entre 0, yo creo que era 16 menos 4x, y luego x está entre 0 y 4, de manera exacta. Usando la definición de área. Y en cálculo integral ya nos vamos a olvidar de esta definición. Incluso la definición de área se las vamos a dar, porque esto no es así gran cosa que les demos esta definición. Lo importante es que construyan el problema. Ay Dios, me faltó aquí el delta x en las notas. Muy bien. Entonces, muy bien, ¿qué tenemos que hacer con este problema? Tenemos que armar esta ecuación. Observen que ahora tengo n rectángulos. Entonces, si tengo n rectángulos, ¿cuál es mi ancho del intervalo de cada rectángulo? ¿Cuál es el ancho de todo este intervalo? Sí, b menos a. Ajá, b menos a. Pero entonces aquí b es 4. Es 0, sería 0. Pero entonces, como tenemos n rectángulos, todo el ancho se divide dentro de n. Como está el problema del límite, n es infinito. Sí, pero no vamos a hacer eso porque si no... y por eso ya vieron aquí por qué necesitamos un problema de límite. Si aquí vengo yo y a la fuerza digo que n infinito, delta x es igual a 0, entonces esto se vuelve 0. Pero entonces les pregunto, digamos, podemos encontrar el área de una línea. Una línea no tiene área. Entonces por eso es que eso es un problema de límite. Porque si metemos aquí infinito, todo este problema desaparece. La altura se vuelve infinita y luego este ancho se vuelve 0 y encontrar el área de una línea no se puede encontrar. Al final van a ver que el problema de área se presta para que se haga ahí un L'Hopital. Pero me gusta acabar ahí que Marlon se esté anticipando. Entonces muy bien, aquí ya tengo el ancho de cada rectángulo. Los números muestra cuáles van a ser. Aquí tengo que encontrar xy. Entonces xy es a más y por delta x. Entonces aquí es igual a. A es 0. Y luego delta x. Sí, 4 partido n. Y entonces aquí solo tengo el i. Entonces tengamos mucho cuidado que el i todavía lo tenemos que preservar. Muy bien, entonces como ya tengo estos números muestra, puedo encontrar el alto de cada rectángulo. Entonces solo me falta la altura porque ya tengo el ancho. El ancho es 4 dividido n. Entonces muy bien, aquí es igual f de xy. El f de x aquí está, es 16. Ajá, 4. Cuando es menor que
Ajá. en medio, x en medio. Y Entonces podemos simplificar esto un poco. 16 menos 16n por i. Muy bien. Entonces ahora encontremos el área del problema. Entonces el área, y aquí sí tengo que escribir el límite. Tengo infinitos rectángulos, entonces observen que aquí ya no es aproximado, sino es exactamente igual. La sumatoria. Entonces por el momento esto no se toca. F de x y ya tengo aquí 16 menos 16 partido n por i. Por delta x, pero delta x es 4 dividido n. Y aquí ya les tengo buenas noticias. Solo necesitamos hacer un poco de álgebra y utilizar las propiedades de sumatorias. Entonces, muy bien, ¿qué necesitamos hacer primero? Sí, multiplicar. Entonces aquí seguimos cargando esta notación de límite. Sí, 64 menos 64. Aquí me faltó el partido n. 64 y n cuadrado. Muy bien, lo siguiente que hacemos es, podemos sacar las constantes o podemos partir esta sumatoria en dos. Partamos la sumatoria en dos. En mate discreta yo creo que van a estar peleando un poco con las fórmulas de sumatorias. ¿Sí? Cristian, mate discreto es difícil. No. Mate discreto es la única mate que mi hermano tuvo que sacar de tranca. La única mate. ¿Con quién la llevó? Porque le dio gusto y gana, eso sí. ¿Con quién? Sí. No, en la VG, no sé cómo. Es que en la VG sí se toman la mate discreta más en serio. Tal vez la debe haber llevado con Aníbal. Mi hermano la tomó por fear porque no tenía por qué. Y por eso no sacó summa cum laude por esa clase. Es que mate discreta puede ser un curso fácil si te vas en aplicaciones. Entonces ahí el curso de mate discreta que han llevado ustedes va a ser muy aplicado. Pero el curso se puede volver sumamente complicado si uno se va a demostraciones. Entonces a ese curso si te da un matemático puro, demostración, teorema. No, Leonel es tranquilo. Bueno, ¿y ahora qué problema tenemos? Aquí como que tenemos unas constantes que nos están molestando. Recuerden que este i es la única que forma parte de que tiene que mantenerse adentro de la sumatoria. Esta constante está molestando mucho, entonces ¿por qué no la sacamos de la sumatoria? El 64 dividido n. Ya saqué conta 1, ya saqué mate financiera. Aquí este 64 dividido n al cuadrado también nos está molestando. Es que queda el 1, porque... También, bien buena. Muy bien. Entonces la idea de los problemas de áreas es deshacernos de estas fórmulas de sumatorias. Esta es fácil, ¿a qué es igual si sumamos 1 n veces? Bien, entonces, adiós. ¿Y esta de acá? ¿A qué es igual la sumatoria de i de 1 a n, enteros consecutivos? No, porque aquí es 1 más 2 más 3 más 4. I por i más 1. Bueno, sería n, porque n por n más 1 partido 2. Cierto. Y esto no se preocupen, esta fórmula se las vamos a dar, porque, o sea, para andarse memorizando todas las fórmulas de sumatoria no agrega valor. Pero lo que sí es que sí necesito que tengan la capacidad de decir en un momento, la idea es deshacernos de estas sumatorias y ya solo nos quedamos con n. Entonces, ¿qué gran ventaja tenemos aquí? Podemos encontrar el área para cualquier número de rectángulos que me den. Entonces, si me dan 8 o 20 rectángulos, solo meto el n y ya les digo cuánto es sin necesidad de andar sumando. Entonces, menos 60. ¿El con n ahí no se van? Sí, por supuesto se va. Solo me queda 64 menos 64 n cuadrado. No, 34. Sí, se empiezan a ir un montón de términos.
Entonces por eso es que me encanta este tema. Es un poco largo, pero al final siempre tienen la satisfacción de se deshace uno de estos. También nos podemos deshacer de una n acá. ...64 menos n más 1 partido 2n. Lo podemos dejar así. Si lo quieren simplificar... me falta el 64 acá. Entonces esto se simplificaría 32. Sigamos simplificando esto un poquito más, porque este n no me gusta mucho. El límite cuando n tiende a infinito, 32, 64 menos 2 es igual a 32. N dividido n es 1. Solo dividí 64 entre 2, es que aquí hice esta división. Pero ¿por qué el primer 64 también? Sí, gracias. Si yo dije, esta división ya no me salió. No, me anticipé porque al final, ¿qué sucede con el 64 y el 32? El 1 partido n. Lo que pasa es que n más 1 partido n es igual a n partido n es 1. Esto solo para evitarme el L'Hopital. Aquí, esto lo pueden encontrar tranquilamente con L'Hopital. Entonces nos queda 32. Menos 32 partido n. Exacto. Entonces, ¿qué sucede cuando n tiene infinito? Es 32 porque... Y esto es exactamente el mismo área, la misma área que obtuvimos con geometría. Pero si ahorita quitamos el límite, observen qué bonito. Digamos, cuando nosotros usamos 4 rectángulos, se recuerdan que tuvimos como respuesta 24. Entonces esta fórmula 32 menos 32 partido n no solo me permite obtener el área de manera exacta, sino que si en algún momento alguien vino y me dijo, mire, yo usé 100 rectángulos, ¿cuánto sería mi área? Le diríamos a esta persona, bueno, si vas a usar 100 rectángulos, tu área va a ser de 32. Muy bien, me gusta, Entonces en algún momento si van a decir, mire, es que quiero que lo menos, que lo más exacto me quede un 31.95, entonces pueden calcular ustedes cuánta n necesitan para que tengan por lo menos 31.95. Con un área perfecta, un triángulo, pero en curva no podemos hacer eso, pues. No, y precisamente ahorita viene el siguiente ejercicio. Aquí tenemos el último ejercicio, una curva 3x al cuadrado más 2x. Ahora aquí si no pueden utilizar geometría para encontrar el área debajo de una parábola. Entonces hagamos solo este ejercicio y yo creo que ya tuvimos suficiente por hoy. Sí, cortito. Corto. Pues corto, botanota. ¿De qué? Antiderivadas. ¿De ahí? ¿Dónde está la hoja? ¿Dónde está la hoja? ¿Aprieto el M? Incluso si quieren mañana podemos hacer un corto solo de un problema de áreas. Mañana. Sí. En vez de corto mejoramos con ejercicios todos porque... Pero es que el corto te hace... Pues no sé cómo hacer. Tiene más puntos que los cortos. Y no viene de ahorita. Viene lo de ayer nada más. Y el corto le da más puntos que la verdad. Sí, en términos de marginalidad, digamos... Es que se cree que es economista, matemático, contador. Físico. Puchica, entonces de todo. Sí. Debería ser rector de la universidad, mejor. Usted es Iron Man también. Usted es el decano de la facultad. No, ya quisiera ser Iron Man. Solo le falta el traje, Cristian, porque ya Ay, me falta la actitud un poco, ¿cómo se llama? Eso se aprende, que no nos están llamando a cada rato. Es que en inglés hay un adjetivo que se conoce como sassy. Entonces esa es la actitud de Iron Man, sassy. Entonces sale así como... Como subido. Es como de ser como subido, brincón, Sarcástico. sarcástico, coqueto. Sarcástico, Cristian, ya.
Ah, no, ya hicimos. El sarcasmo lo experimentó Marlon en un tercer parcial. Igual nosotros ¿Cómo así? ¿Cómo te van a pasar? Descarado, fresco, puro. Ajá. Es cool. Ah. A las patojas las tiene. ¿Dónde están? Las patojas están con Eugenio. Bueno, estaban porque ya una se fue. ¿Quién se fue, Melissa? No, Adán. Sí. Ay, sí. ¿Qué hacer? Ay, Pero aquí tiene Boris y Marlon, Cristian, qué mejor. Muy bien. Por si puedes. Te faltó línea. Para hacer bien bonito este problema, ¿por qué no nos animamos a graficar esta curva? Ya que son expertos en graficar curvas. Y ahí viene el sarcasmo. Entonces, ¿cómo graficaríamos esta región? ¿Cómo graficamos esta curva? Una pregunta, Cristian. Pues intercepto en Y es 0. Ajá, el intercepto Y es 0. Solo me falta el sombrero. X es. Vamos a ver. Quedan unos números un poquito raros, pero... 0. Ujú. Y el otro es 3x más 2 menos 2 tercios. Ah, entonces el intercepto X está en el lado izquierdo del eje Y. Entonces 3x más 2 es igual a 0. Menos 2 tercios. En serio. Sí, aquí incluso hasta pueden hacer trampa, porque pueden... si la parábola, el vértice de la parábola generalmente va a estar entre los dos interceptos, entonces pueden graficar en 0 y menos 2 tercios y ya solo grafican una parábola que suben. Pero si quieren ser, digamos, bien correctos, ¿cómo encontramos este vértice? Completando el cuadrado. Ah, La fórmula de partido 2. Era derivando. derivando, sí. Derivamos igual O sea- 0 para TH. Entonces, igual nos queda 6x más 2. Ujú. Entonces la derivada es 6x, sí, menos un tercio. No, así, cabal. Nos queda menos 1 tercio. Ujú. Menos 1 tercio, lo metemos. Metámoslo, ajá. ¿Ah? Entonces esto sería 3 por 1 noveno más 2 por... Ah, menos, porque este es menos. Ah, no, aquí se vuelve más y este es menos. Entonces aquí tenemos 3 novenos menos 2 tercios. Es 1 tercio menos 2 tercios es. Menos un dos tercio. tercios. Ajá. Menos un tercio. Entonces, aquí ya tenemos todo. Pero entonces, achicar lo mismo. No. Y no H, aquí el H la K sería menos un tercio y la H sería... Menos 1 tercio. Ah, sí, es lo mismo, sí. Por coincidencia es lo mismo, sí, cierto, sí. H y K es lo mismo. Sí, perfecto, buena observación. Bien, más adelante me dijiste pero antes. Entonces, ¿cómo graficaríamos esta parábola? Por el vigor. Entonces, aquí tenemos 0, aquí tenemos el menos 2 tercios. Va a estar un poco fuera de escala, pero... El jueves hay que ir por los juegos de papaya para terminar el ciclo. Mañana hay que ir por los juegos. Ay, bueno, ¿y cómo completo la gráfica de esta parábola? Los conceptos que ya tenemos. Pero la subo o la bajo. Para arriba, Cristian. Ah, sí. Convexa siempre. Ajá, entonces lo único que le falta a Marlon es probar que este es un máximo relativo. Entonces calculan... 6 Es mínimo, sí, el mínimo relativo, porque la segunda derivada 6 es positiva, entonces hay un mínimo relativo y absoluto. Muy bien, pero esta región, porque vamos aquí como que esta curva tiene unas partes negativas, positivas, se les estoy diciendo entre las rectas x es igual a 0 y x es igual a 3, ¿de qué región, a qué región me estoy refiriendo? La parte positiva. Sí, acá. De ahí para acá. Ajá. Entonces esto es casi como un triángulo, pero en realidad tendría que hacerlo un poquito más curvo. ¿Aló? Entonces queremos encontrar el área de esta región. Entonces muy bien, otra vez ¿No vale ganas? el planteamiento es el mismo. Tengo que encontrar
la suma del área de todos los rectángulos de f de x y por delta x. Necesito n rectángulos, pero para que esta área sea exacta, n tiende a infinito. ¿Cómo sabemos cuánto mide cada rectángulo ahorita? Ah, muy bien. Aquí A es igual a 0, B es igual a 3. Tenemos n rectángulos, entonces ¿cuál es el ancho? Y el ancho siempre va a estar en función de n. Entonces para el ancho del rectángulo hago b menos a partido n. Entonces, sí, 3 dividido n. Muy bien, los números muestra generalmente les voy a dar la fórmula porque aquí hay un debate si escogemos el número muestra a la izquierda, a la derecha o en medio del intervalo. De los números muestra vamos a irnos por la fórmula más fácil, a más i por delta x. Entonces, ¿a qué es igual a? A es igual a 0. Sí, 0. ¿Y el delta x? Delta x es igual a 3n. Entonces aquí tengo 3 partido n por i. Entonces ya como tengo mis números muestra que van a estar más o menos por acá, voy a encontrar la altura de cada uno de estos rectángulos. Es f de x y. Pero ¿a qué es igual f de x? Y de f de x es igual a... Teníamos 3x al cuadrado más 2x. Entonces solo tengo que reemplazar este número 3 por i partido n en cada una de estas x's. Entonces tenemos 6. Sí, aquí tendríamos un 6 partido n por i más... Yo creo que es 27, pero miramos, 3 paréntesis 3 dividido n por i. Yo lo multipliqué primero. Está bien. Sí, hay veces que en estos problemas tal vez solo escriban una línea adicional. Entonces, elevo al cuadrado, tengo 9 por 3, 27. Y luego estos, ¿qué serían? Los dos, i al cuadrado más n al cuadrado, y aquí tengo 6 i partido n. Entonces esto no los puedo sumar, son dos términos. Ellos sacan la sumatoria de los... Sí, pero primero armemos la sumatoria, o sea, para esto, como les digo, es un poquito de paciencia, es como el problema de la ventana. Lo que pasa es que es álgebra. No, o sea, la álgebra no pensó que el planteamiento. El planteamiento, pero sí, es para el examen final te vamos a dar esto, te vamos a dar esto y también te vamos a dar las fórmulas de sumatoria. Es lo único que tengo que encontrar del delta. Sí, pero el delta x se encuentra intuitivamente el ancho del intervalo dividido n. Eso casi siempre es el ancho del intervalo dividido n. Entonces aquí ya tengo f de x y. 27 i al cuadrado dividido n al cuadrado más 6 por i partido n. Y que no se les olvide multiplicar por delta x. Ajá. Muy bien, aquí ya solo nos quedamos con álgebra. ¿Por qué pusimos ese ahí? De último. De arriba, no, sí, que tiene razón Marlon, sí, delta x es 3 partido n, muy bien, ¿ve? Muy bien. Buen juez para privados. Sí, yo creo que si en algún momento resucita la figura de privados, Marlon va a ser juez de privados. No, pero terminando Marlon de grabarse, entonces pongo la figura de privados y... Ay, sí, rapidito. Uno que Marlon se está dando sus 7 años, ¿verdad? Vaya vos. Pero tal vez porque saque computer science. ¿Por qué no? Nosotros, si nos grabamos de ingenieros empresariales con un año más, podemos sacar computer science, ¿no? Sí, yo creo que ese es el trato. Ellos se lo pueden porque les cuesta mucho. No, yo creo que es igual porque tienen prácticamente los mismos cursos. Bueno. No, lo que sí no pueden un administrador, si quiere pasar a ingeniería empresarial, tiene que volver a tomar todo el track de cálculo. Ustedes si en algún momento ya sacaron su cálculo multivariable y quieren regresar a administración, todo se les equivale. Análisis 1, 2, 3 y 4 por los 4 cursos de cálculo. Entonces el cuarto es álgebra lineal, sí. Y no tienen que volver a sacar mate. 3, hay 3. Pero hay 5 clases de mate, porque después viene álgebra lineal y después viene ecuaciones diferenciales.
No, por eso. Entonces, ¿ahora qué necesito hacer antes de partir la sumatoria? Dividir y Multiplicar. Sí, multiplicar. Pero luego dividís por 81 por i al cuadrado dividido n al cubo más 18 y dividido n al cuadrado. Ahora sí ya saca la. Ajá. dividimos y vencemos. ¿Qué podemos sacar aquí de las sumatorias? Puedo sacar todo esto y todo esto. Y también puedo partir de esta sumatoria en dos. ¿Por qué? Porque tengo una fórmula de sumatoria para i y una fórmula de sumatoria para i al cuadrado. ¿Y ese cuadrado qué hace? El i al cuadrado. Pero digamos, ya para hacerla, ¿qué hace de diferencia? Ah, que la fórmula es diferente. Aquí es un n por n más 1 partido 2, mientras que esta otra, la fórmula era n por n más 1 por 2 n más 1 partido 6. Y esas se las vamos a dar porque hay ahí. Y se pueden deducir, pero no quiero que este sea un curso de sumatorias. Ya suficiente tenemos con hacer este problema, y cuando les diga que eso se puede resolver con integral definida, me van a decir, pero ¿por qué estamos haciendo todo esto? Bueno, es solo para que apreciemos lo hermoso que son las integrales, porque sin integrales, imagínense hacer esto. Es como que no tuviéramos calculadora, sino que nos fuéramos solo con ábaco. Y si investigo cómo hacer los integrales y desarrollo con integrales. Solo tendrías el crédito parcial por la respuesta. Pero se lo pueden jugar si quieren. Este problema creo que va a valer como 10 o 15 puntos en el final. Bueno. Mi regla, Cristian, si no vale más de 10, no. Ahí está, entonces solo darle la respuesta con integral, tus 2 puntitos en el final, que es medio punto neto, y se olvida. Muy bien, entonces, este lo puedo reemplazar por n partido. Y esta les di la fórmula al principio. Ay, no la escribió nadie. O búsquenla ahí en el del 5.1, que Maru es 5.1. ¿En cuál estamos? Es como el ejercicio 2 o 3. Este es otro. Ah, digamos adelante, está más. Adelante, sí, ese es atrás. Ahí está, entonces aquí, por favor, síganme esta maravillosa respuesta. N, Ajá, abrimos paréntesis, n más 1, ajá, cerramos y luego abrimos otra vez, 2n más 1, ajá. y partido 6. Muy bien. ¿Se puede hacer esa cosa? Así, pero estás tratando Y luego más 18 partido n al cuadrado. Nos podemos deshacer ya de algunas n's. Y aquí ya pueden evaluar el límite como quieran. Incluso la comparación de potencias es una técnica válida. Pueden utilizar L'Hopital. 81 dividido n al cuadrado por n más 1 por 2n más 1 más 18. Ah, me faltó aquí el partido 6. 18 partido 2 lo voy a dejar acá. ¿Ah? Ah, es que le bajé al cuadrado porque cancelé una n con un n al cubo. Ah, porque la fórmula de sumatorias para enteros consecutivos es n por n más 1 partido 2. Sí, ya. La n abajo. Ah, no, sí, está. No, pero abajo del 18. Ah, 18 dividido 2. La n está de este lado, ¿ya? Ajá. Ah, ya. Cambió. Entonces ya casi estamos con La esta. verdad es que los. Bien, porque al Queda final. 9. Como estás multiplicando. Sí, que aquí queda 9, sí. Como estás multiplicando, creo que sí puedes hacer eso. Sí. 9, pero te queda 0. Ajá, el área nos queda. Aquí que tienen un n por n. Por 2n. Entonces, pues, lo único que tenemos que hacer aquí, el único límite difícil es el siguiente. El primero, sí, este claramente es 9. Entonces aquí tengo 81 dividido 6 por n más 1 por 2n más 1 dividido n al cuadrado. Y este acá lo voy a escribir más límite cuando n tiende a infinito de 9 por n más 1 partido n.
Entonces sabemos que este tiende a 1 porque estas dos potencias son las mismas, o pueden utilizar L'Hopital. Con este, ¿qué se les ocurre? Si quieren pueden multiplicar, desarrollar este producto notable, pero mi pregunta es, ¿realmente es necesario este producto notable y hacer L'Hopital? Sí, miren, observen que una de estas n se cancela con esta y esta se cancela con esta otra. Entonces, ¿cuál creían que es el límite de esta expresión? 3. Y bueno, vamos a hacer un pasito más, hagamos la cancelación. 81 partido 6, n dividido n es 1, más 1 dividido n es 1 dividido n. Este otro término, ¿cómo nos quedaría si lo dividimos por n? 2 más 1 partido n. Ajá. Entonces, ¿ahora qué es igual a este límite? Algo bien feo. Sí, sin ver es la constante. Es 2. 2, ajá, sí es 1 por 2. Entonces todo esto es igual a 1 por 2, porque todos estos términos tienen a 0. Entonces tengo 81 dividido 6 por 2 más 9. Entonces aquí nos quedaría 81 dividido 3 más 9. Y aquí pueden sumar y restar y dividir como más prefieran. Muy bien. Pero entonces aquí solo quiero terminar la clase con una definición que va a ser la bienvenida al curso de cálculo integral. El izquierdo del derecho. Ah, es que porque son ocultar, pues. Entonces resulta que la integral definida se define de la siguiente forma. Entonces cuando tengamos que trabajar en cálculo integral el siguiente objeto matemático, la integral definida denotada como con la notación de esta sigma, esa S alargada para decir que estamos integrando, esto en realidad es igual a, aquí me faltó poner el límite, pero aquí me cabe, al límite cuando n tiende a infinito de n es igual a 1, no, aquí sería de i es igual a 1 a n, de f de x y por delta x. Entonces, ¿por qué estoy escribiendo esto? Este objeto nos va a ser mucho más fácil de calcular que esta sumatoria. Entonces ya en cálculo integral, cuando tengamos que lidiar con áreas, simplemente utilizamos integrales definidas, porque ya sabemos que por definición una integral definida se define como el límite de esta sumatoria, y esta sumatoria tiene un nombre especial, se conoce como suma de Riemann. No vamos a estar utilizando mucho esto en el curso, pero digamos es bueno conocer cómo se llaman todos estos objetos matemáticos. Entonces lo bonito de ya conocer el área como una integral definida es, por ejemplo, ¿qué pasa si les pregunto que encuentre el área de la región debajo de y es igual a seno de x, y vamos a decir que x está entre 0 y pi? Ajá. ¿Cómo graficaría esta región? Seno de x y x está entre 0 y pi. Ajá, es como si, una como parabolita. Pero es con Cristian siempre. A las 8:30. Entonces nos vemos, Cristian, en 2 semanas. Ah, muy bien. Sin descanso, no vamos a dejar esto. Entonces una pregunta. ¿Vieron qué ventaja es esto? Si este problema lo quiere hacer con sumatoria, qué pesadilla, porque aquí tendría seno de xy por delta x, y lo peor de todo que no hay fórmulas de sumatorias que involucren seno. Entonces lo bonito es que, ¿cuál es la antiderivada de seno? Coseno negativo. Entonces, aquí hay una notación que todavía no hemos presentado. Esto ya no es parte del curso, pero es parte del curso de cálculo integral. Cuando evalúan una integral definida, calculan la antiderivada y luego utilizan esta notación para decir, primero evalúo en el límite superior de integración y luego resto en el límite inferior de integración. Coseno de pi. Ajá, menos coseno de pi menos coseno de 0. Coseno de 0 es 1, entonces. Ajá, coseno de 0 es 1 más 1 y menos coseno de pi es 0.
¿Qué es igual coseno de pi? Es de 180 grados. Si tenemos... 1, ¿no? 1, este es menos 1. ¿Por qué es menos 1? Porque tenemos 180. Sí, es menos uno. Pero entonces la respuesta nos da 0. Miremos. Entonces coseno de pi es menos 1. Menos 1 por menos 1 es... Entonces nos da 2. Ajá, y aquí tenemos 1 por menos 1 por menos. Entonces observen qué belleza poder decir que con cálculo el área de esta región es igual a 2. Con geometría es imposible con un polígono regular encontrar que esta área es igual a 2. Así es bien, hagámoslo así. No, con sumatoria, pero pueden utilizar la integral definida para verificar que su ¿Y respuesta cómo voy a saber qué parámetros usar? ¿Verdad? Que para la integral definida. Ajá, o sea. Que la integral definida hay que ver cuáles son los límites de integración en X. Es como el B y el A. Sí, el B y el A. Entonces sí, Porque lo hace hace con integral. Hoy 2 puntitos en vez de 10. Igual tengo que sacar 2 puntos, sí. Bueno, ok. Sí. Aleluya. No te comiste el pulso.